Ok, continuando con la segunda parte de esta sección, de cómo trabajar en un documento tipo Word, ¿verdad? Entonces yo ya tengo este documento tipo Word creado, ya le inserté una imagen, inserté una tabla, siguiendo con las opciones. Si se fijan aquí en formato, pues yo tengo las mismas opciones de negrita, cursiva, subrayado, tachado. Me gustan estas dos opciones de superíndice y subíndice. Esto es especialmente útil cuando yo estoy escribiendo alguna fórmula matemática o una fórmula química. Vamos a decir que yo quiero escribir H2O, la fórmula del agua, ¿verdad? Pero normalmente el 2, si se fijan aquí, voy a subir un poquito, normalmente esta parte del 2 debe de ir como un subíndice. Entonces ustedes se van aquí a formato, seleccionan, obviamente seleccionando previamente el número 2, ¿verdad? Ya lo seleccionaron, se van a formato y lo marcan que es como un subíndice. Y si se fijan, se los cambió a un subíndice. Si yo digo x al cuadrado más 6x menos 3, pero este es un cuadrado, yo igual selecciono ese 2, le doy una selección, me voy a formato y yo le pongo que sea un superíndice. Entonces automáticamente me da ese formato, ya sea de subíndice o de superíndice, según lo que yo quiera crear, ¿verdad? Según lo que a mí me interese crear. Entonces, ahí en formato yo puedo hacer eso. Obviamente están los otros de negrita, cursiva, que yo creo que ya más o menos los conocemos y los manejamos sin mayor problema. Eh, Algo que es interesante aquí es poder cambiar el interlineado. El interlineado es la separación entre dentro de un párrafo, la separación dentro de un párrafo. Vamos a agarrar este párrafo como ejemplo. Selecciono la primera sección y me voy aquí en formato y me voy al interlineado. Ahorita si se fijan, me dice que mi interlineado es de 1,15 o en otras palabras 1,15, ¿verdad? 1,15. Si yo pongo el interlineado sencillo, se fijan como que subió un poquito y se pegó más. Vamos a ver, aquí vamos a volverlo a hacer, pero con el interlineado de 1,5. Si se fijan, ahí se separó y me da un interlineado de 1,5, un interlineado un poquito más grande. Normalmente cuando nosotros hacemos algún documento de investigación o un documento, por ejemplo, cuando toca hacer una tesis, generalmente lo común es que el documento esté con un interlineado de 1,5. ¿Por qué? Porque esto hace que sea más fácil de leer, ¿verdad? Si, sobre todo cuando es un documento muy extenso, hace que sea más fácil de leer. También esto pues nos ayuda a que nuestro documento pues abarque un poquito como de más hojas. Entonces un formato muy común, muy estándar es el letra Arial 12 con un interlineado de 1,5. Es un formato muy común para trabajar. Entonces yo puedo cambiar el interlineado. También hay una opción aquí directa donde yo aquí arriba en el menú voy aquí a la opción de interlineado y le pongo qué interlineado quiero que maneje. En este caso pues lo voy a dejar siempre en 1,15, 1,15, pues es el mismo que hemos estado utilizando para toda la sección, ¿verdad? Esto es en cuanto al menú de formato. En el menú de herramientas, yo puedo ponerle un corrector ortográfico. Recuerden que les decía que cuando una letra está mal escrita, una palabra, perdón, está mal escrita, automáticamente se subraya en rojo. Pero también yo puedo, en lugar de ir corrigiendo uno por uno, al final ponerle nada más
el corrector ortográfico y me va a ir viendo algunas opciones. Por ejemplo, aquí se fijan, encontró uno. Y dice que proponerlo. Entonces sale la palabra proponerlo y me dice que lo puede cambiar por proponer. Obviamente yo aquí lo puedo dar cambiar o ignorar. Y me dice que no hay sugerencias ortográficas. Obviamente porque como fue algo que yo copié y pegué, pues ya estaba más o menos corregido. Pero ahí en herramientas puedo hacer esa corrección ortográfica. También puedo darle a búsqueda. La búsqueda me va a encontrar alguna palabra similar, ¿verdad? Una palabra similar a la que yo estoy escogiendo. En este caso, si se fijan, yo estaba ahí al lado de la palabra exigente. Entonces la búsqueda me buscó la definición de exigente. Eso es lo que hace la búsqueda. Vamos a decir, también yo puedo seleccionar una sección. Vamos a decir que yo agarro integridad, precisión y neutralidad. Y me voy aquí a herramientas, hago una búsqueda y me va a hacer una búsqueda de esas tres palabras, ¿verdad? Me hace una búsqueda en Google de esas tres palabras. Obviamente, pues ahí me encuentra el documento de Wikipedia de donde lo copié porque pues están las tres palabras seguidas. Entonces, esa opción de búsqueda me permite a mí poder buscar alguna sección y buscar su significado dentro de Wikipedia. También con definir es un diccionario que viene ahí incorporado. Hay un recuento de palabras que me dice, si me dicen, me da un resumen, sección, ¿verdad? Páginas tengo uno, todo el documento son dos. La selección, ¿verdad? La parte de la selección, pues yo seleccioné 4 palabras, pero el documento completo tiene 237 palabras y me da el número de caracteres. Entonces, si alguien les encarga un trabajo de tantas palabras, pues para que no estén contando palabra por palabra, ahí pueden ver en el recuento de palabras cuántas tienen, ¿verdad? Aquí sale esto en 0 porque yo ya no tengo nada seleccionado, ¿verdad? No hay ninguna selección y me salen nomás las estadísticas para el documento completo. ¿Qué otra cosa aquí en herramientas? Tengo opción de traducir el documento. El traductor, pues obviamente me hace una traducción automática entre muchos idiomas. De hecho, le pongo ahí traducir. Lo que va a hacer es que me va a crear un nuevo documento y yo nomás digo a qué idioma quiere que me lo traduzca. Obviamente no es una traducción 100% fiable, pero es bastante buena. Por ejemplo, yo he traducido algunos documentos del inglés al español y no queda así 100%, pero sí puedes entender bastante de las cosas. Entonces, también es una forma de que si yo quiero traducir algo, puedo copiarlo, pegarlo y luego lo traduzco y yo ya tengo algunas ideas, ¿verdad? Aquí la sección de tabla, puedo yo insertar pues una tabla y ya una vez que la tabla, perdón, y una vez que la tabla está creada, también puedo editarla. Por ejemplo, yo tengo esta tabla aquí creada. Yo puedo, por ejemplo, seleccionar esta línea, me voy a tabla y insertar una fila encima, insertar una fila debajo, eliminar la fila, eliminar la columna, eliminar la tabla. Y me meto aquí a propiedades de la tabla. Entonces yo puedo ahí hacer todas mis modificaciones de la tabla, modificar el ancho, el alto de la tabla y cualquier cosa que yo quiera hacer. Entonces esto es en términos generales. Algunas de las aplicaciones más utilizadas en Google Docs, ¿verdad? En documentos de Google, en este caso el procesador de texto. Entonces, su trabajo, su tarea el día de hoy es que ustedes creen un documento, ¿verdad?
a mí me interesa que copien y peguen, utilicen la función de copiado y pegado, sobre todo la de pegado sin formato. Recuerden que ese pegado sin formato solamente se puede utilizar en Google Chrome y es con las teclas Control Shift y a su vez la tecla V. Son las tres teclas al mismo tiempo. Cópienlo y péguenlo. Y una vez que hayan copiado y pegado y tengan un archivo, pues modifican algunas cosas, pónganme un título, ingrésenme una imagen y pónganme una tabla. Hagan algo similar a lo que yo hice aquí. Una vez que ustedes me han creado ese título, ese texto, necesito que lo compartan conmigo. ¿Cómo lo van a compartir? Aquí en la parte de arriba superior derecha dice compartir y dice privado, solo para mí, solo tú tienes acceso, ¿verdad? En este caso, como yo soy el creador, solo yo tengo acceso. ¿Cómo lo van a compartir? Le van a dar un clic a compartir y les va a preguntar con quién lo quieren compartir. En la parte de aquí de abajo da la opción de invitar personas. Ahí van a poner mi correo. Obviamente yo no lo puedo compartir conmigo mismo porque yo ya lo creé. Pero ahí van a poner mi correo, ¿verdad? compu.oca@gmail, ¿verdad? Y le van a dar enviar. Dejen seleccionada notificar a las personas por correo electrónico, ¿verdad? Para que automáticamente se me mande a mí. Inclusive ustedes pueden añadir un mensaje y ponerle el mensaje que se envía. Entonces le dan enviar y automáticamente ese archivo pues también se va a compartir conmigo. En este caso pues yo lo voy a cancelar porque no me lo quiero autocompartir. Pero esa es la opción. Entonces necesito que hagan un documento de mínimo unas 2 hojas usando la función de copiado y pegado. Recuerden el copiado y pegado sin formato. Recuerden que para eso tienen que utilizar el explorador de Google Chrome, ¿verdad? Utilizándolo en Google Chrome. Quiero que destaquen algunos títulos, ¿verdad? Que los pongan en destacados, que ingresen una imagen o un dibujo. Ustedes decidan si quieren utilizar una imagen o un dibujo. Traten de ponerla como está esta imagen, ¿verdad? Que está ajustado al texto. Pongan una imagen ajustada al texto o dibujo y ingresen una tabla, ¿verdad? Ustedes creen una tabla, nada más necesito que le pongan ahí cualquier cosa. Puede ser algo similar a lo que yo puse aquí, ¿verdad? Un encabezado y el resto puede ser en blanco, simplemente como una opción para trabajar una tabla. Y una vez que ya tengan eso, necesito que lo compartan conmigo. Así que esa es su tarea para el día de hoy. Muchas gracias.